Entonces, ¿qué pasa cuando empiezo a prototipar, ¿no? ¿Qué ventajas tiene prototipar con fabricación digital sobre con medios tradicionales? Me imagino que ya todos lo traen en la cabeza, ¿no? Vamos a regresar un poquito a la impresora. En el ejemplo de hasta arriba, pues es la forma más básica de comunicar una idea, ¿no? Escribirla en papel. Escribo en papel y se la paso a alguien más. ¿Y qué pasa ahí? Yo por cada papel que yo escriba necesito hacer nuevamente el proceso mental de registrar mis ideas, ¿no? O sea, nuevamente necesito recordar los datos y reestructurarlos y probablemente cada vez que lo escriba le voy a cambiar palabras, comas o incluso hasta el contenido mismo, ¿no? Entonces también ahí empezamos a perder información. Pero por otro lado, necesito escribirlo nuevamente cada vez que quiero compartírselo a alguien más, ¿no? Y necesito desplazarme físicamente hasta el lugar donde está la otra persona para dárselo, ¿no? Entonces ahí ya son varias cosas. Uno, la capacidad de transmitir o de recuperar esos datos fácilmente, de compartirlos y de cómo necesito hacer, o cómo los puedo compartir, ¿no? Entonces, cuando pasamos a esta parte de la imprenta, que no está aquí, ya cambia un poquito la cosa, ¿no? Ya puedo agarrar una misma plancha, imprimir 20 hojas de trancazo y empezar a distribuirlas, ¿no? Pero nuevamente, cada hoja es un elemento físico y nuevamente necesito moverme para entregarlo, ¿no? Pero cuando entra la impresora, cambia completamente la onda, porque yo puedo tener una idea, mandártela por correo y tú la imprimes en tu casa, ¿no? Entonces ya no necesito moverme y ya no necesito volver a escribir cada vez la hoja, te la mando como archivo, es más, lo meto en un correo y se los mando a todos de un jalón. Entonces, lo mismo pasa con los objetos, ¿no? En un modo tradicional, probablemente el escultor haría el prototipo a mano y si se equivocó, o tiene que parchar, o tiene que volverlo a hacer, o tiene que ver cómo le hace, ¿no? Y si necesito uno nuevamente, o sea, si necesito otro, lo más probable es que ese otro no va a ser exactamente igual y aparte le va a tomar nuevamente todo este tiempo y todos estos costos y todo este riesgo, ¿no? Pero si lo hago por fabricación digital, yo hago mi diseño en la computadora y ese mismo diseño lo puedo reutilizar 1000 y un veces, ¿no? Lo puedo mandar a diferentes partes del mundo para que me produzcan en otros lados o lo puedo mandar a máquinas que lo pueden reproducir, ¿no? Entonces, si ya hice un molde, lo puedo hacer 1000 y un veces y me va a quedar exactamente igual. Entonces, esas son muchas de las ventajas que tiene estas tecnologías, ¿no? El artesano, pues se lo va a echar a manita, mientras que la máquina lo va a reproducir prácticamente igual, en un menor tiempo, con mayor calidad y en un menor costo, ¿no? Y con la ventaja de que si yo necesito, por ejemplo, en el caso de este círculo, ¿no? Si yo me di cuenta que los huecos necesitan estar una décima de milímetro más arriba o más abajo, lo puedo hacer realmente, mientras que el artesano probablemente no lo pueda hacer. Bueno, regreso a este ejemplo. ¿Y qué pasa entonces? Ya los prototipé, ¿no? Ya tengo un elemento físico que puedo empezar a testear. ¿Qué ventajas tiene estas tecnologías para poder analizar mis objetos? Uno de ellas es en análisis CAD. Eso es de lo más sencillo y de lo más económico porque sucede en la computadora. Entonces, lo que van a tener que pagar o la inversión que van a tener que sufrir ustedes va a ser horas de consultoría con su diseñador. Entonces, es algo mucho más económico que llevar, por ejemplo, una probeta de pieza de ingeniería a probar a una máquina, que por un lado va a ser mucho más costoso, por otro lado va a tomar más tiempo y finalmente los datos que le entreguen van a necesitar alguien que se los traduzca, ¿no? Es como cuando van al doctor y les entregan los exámenes de sangre y ustedes así de, güey, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué significa a la mera hora? En el análisis CAD es muchísimo más fácil de interpretar. O sea, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el de la extrema derecha, tiene que ver con los ángulos, ¿no? ¿Cuáles son los ángulos más cerrados, los más rígidos? Entonces, si ustedes se fijan, es muy claro como que visualizar qué parte está viéndose más o menos afectada, ¿no? Gráficamente te lo está explicando. Lo mismo pasa con el análisis de grosor, lo mismo pueden hacer análisis de dureza en ciertas partes, etcétera. Entonces, supongamos que, volviendo al ejemplo de la mesa, yo dije, ok, está chido el diseño, necesito hacer unos conectores que unan las patas a la superficie, ¿no? ¿Cómo sé si me van a aguantar? Una de ellas, pues es lo fabrico y lo pongo a prueba, ¿no? Lo trueno y veo qué pasa. Entonces necesito pasar por estos costos de fabricación. ¿Qué pasa si yo digitalmente puedo hacer un análisis de estrés y ver en qué puntos la pieza corre o no riesgo de fracturarse? Pues lo hago en menos de una hora, cosa que jamás me tomaría, aunque sea por fabricación digital, no me va a tomar ese tiempo hacer el prototipo. Me cuesta muchísimo menos y el resultado en el mismo
digamos, flujo de trabajo, lo puedo modificar y nuevamente volver a analizar, ¿no? Cosa que si hago un prototipo, lo llevo, lo checo, una semana después me dan mis resultados, los veo y digo, chin, no falló, ya alguien me lo interpretó, me dijo qué fue lo que pasó, lo modifiqué y nuevamente lo llevé, ¿no? Entonces es un proceso súper largo y súper tedioso y súper costoso. Entonces, bueno, ya vimos que lo podemos testear también con ayuda de esto. ¿Qué pasa con esta onda? Entramos ahora en el plan de negocios, ¿no? Ya vimos que nuestro producto funcionó, ya lo revisamos una serie de veces para darnos cuenta de que funciona, lo llevamos a una prueba comercial, que ahí es donde ya pasamos de nuestro proyecto a un producto, ya lo testeamos comercialmente, ahora es hora de reinterpretar nuestro plan de negocios, ¿no? Entonces volvemos a esto. Ya pasamos por una idea, ya lo llevamos al Valle de la Muerte, lo vendimos, sí funcionó, tiene potencial de ser una empresa y necesitamos empezar a crecer, ¿no? Entonces, si nos ponemos así, ay, es que no se ve el de acá. Bueno. Generalmente, la gente que enseña esta onda del emprendimiento lo aborda desde el Business Model Canvas, ¿no? Algunos de ustedes ya habrán trabajado con el Business Model Canvas, ¿o no? ¿No, nadie? Básicamente, pues es eso, un mapa en donde ustedes pueden ir metiendo todas estas características que tiene que tener su negocio, ¿no? Nosotros personalmente sentimos que un poco la práctica del Business Model Canvas está más bien orientada a empresas que ya tienen más capacidad de infraestructura, inversión y demás. ¿Por qué? Porque para que funcione mi modelo de negocios abordado desde el Business Model Canvas, probablemente yo necesito tener suficiente gente, suficientes áreas especialistas para que cada uno cubra estas partes, ¿no? Entonces, esta es una forma un poquito diferente de abordarla, aunque en sí responde como a las mismas áreas. La diferencia significativa es que aquí lo que vamos a preguntarnos es, en este momento, ¿qué es lo que yo necesito abordar? ¿Qué es lo más urgente, no? ¿Por qué? Porque soy un emprendedor, soy una startup que probablemente no tiene 70 personas a cargo y una infraestructura enorme, y etcétera, ¿no? Entonces, necesito concentrar mi tiempo y mis recursos en lo más urgente, lo más inmediato, lo más importante para mí en este momento. Entonces, es útil esta forma porque nos ayuda a abordar un poco, a pesar de que sí lo dividimos en áreas de operación, responde a necesidades muy específicas, ¿no? O sea, no se está vendiendo mi producto porque no lo estoy comunicando correctamente, no lo estoy vendiendo o no estoy ofreciendo el servicio correctamente, o a lo mejor y me falta financiamiento para poder hacerlo más económico, o aquí tiene mucho que ver con aspectos de desarrollo de productos, si el producto está bien desarrollado, si responde al mercado, si, no sé, necesito más empleados, bla, 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 ¿no? Entonces, es una buena herramienta que les permite a ustedes empezar como a analizar qué necesito en este momento y cómo puedo mejorar mi emprendimiento, ¿no? Entonces, dentro de todas estas áreas, digamos, de oportunidad de crecimiento para mi emprendimiento, me puedo apoyar mucho de diferentes estrategias digitales, ¿no? Tanto de diseño como de otras cosas, ¿no? En el área de marketing, por ejemplo, se pueden apoyar muchísimo de herramientas de comunicación a través de medios digitales como redes sociales, páginas de internet, bla, 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 ¿no? En la parte de finanzas se pueden apoyar también de sistemas computacionales que les ayuden a llevar muchísimo mejor sus finanzas y les ayuden a analizar, ¿no? En las partes de los productos sucede de una manera muy, muy similar. O sea, hay diferentes estrategias y diferentes softwares y conocimiento que les puede ayudar a ustedes a mejorar tanto su producto como su servicio, como todos esos elementos adicionales que necesitan para venderlo, ¿no? Porque están de acuerdo que no es nada más tengo el producto, ¿no? Ya llegué a mi producto, ya lo testé, pero necesito llevarlo al mercado, necesito transportarlo, necesito ver qué pasa cuando dejan de usarlo, necesito ver qué pasa cuando falla, ver qué pasa, todo esto necesita una serie de elementos físicos que me van a ayudar, ¿no? Empaques, puntos de venta, camiones de transporte, etcétera, 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 ¿no? Y un diseño bien abordado desde su perspectiva de emprendimiento les va a permitir ahorrar en cada una de esas etapas de su proyecto, ¿no? Entonces, ténganlo muy en cuenta cuando empiecen a analizar qué necesito hacer en este momento, piensen siempre cómo el diseño me puede ayudar a hacer esto mejor. Porque muchas veces tiene que ver con esto. O sea, acuérdense que el diseño no es generar un objeto, ¿no? Es entender todas esas necesidades que hay alrededor de una idea y abordarlas, ¿no? Y a veces el diseño no tiene nada que ver con objetos. A veces diseñamos ideas, diseñamos sistemas, diseñamos comunicación, diseñamos muchas otras cosas. Entonces veámoslo de ese modo, ¿no?
pues ya empezamos a entender que también a la hora de plantear mi modelo de negocios, también este tipo de cosas son muy de ayuda, ¿no? ¿Qué pasa con mi producción piloto? Muchos emprendedores se encuentran con que tengo una idea buenísima, pero la única forma de que sea rentable es darla a cierto precio, ¿no? Ya hay de alguna manera una perspectiva de los clientes de cuánto debe costar, ¿no? O cuánto espero que cueste y qué debe hacer. Y ya hay también una serie de costos en el mercado para esos procesos productivos. Entonces, supongamos que, no sé, yo quiero hacer pues regresando a lo mismo a la mesa, ¿no? Igual y una mesa de este tipo en 20,000 pesos, pues no me la van a comprar, ¿no? Es una mesa de trabajo y necesita estar mucho más barata, ¿no? A lo mejor y el precio del mercado está entre 6,000 y 8,000 pesos, ¿no? Y a lo mejor y mi diseño sí podría producirse de esa manera, pero bajo ciertas escalas, a veces, ¿no? O sea, a lo mejor y para que mi productor, mi maquilador me lo dé a ese precio, yo necesito mandarle a hacer 5,000, ¿no? Y eso pasa muchísimo con piezas de inyección o piezas de maquinado y demás. Como los libros. Ajá. Ajá, sí, te sale muchísimo más barato. Tiene mucho que ver con esta parte de la ingeniería del proceso. O sea, si yo sé que necesito, por ejemplo, para hacer estas mesas, necesito pasar pues, por un buen de procesos y aparte necesito readaptar mis máquinas o lo que sea para poderlo cambiar, pues obviamente me va a salir más caro, ¿no? La ventaja de la fabricación digital es que las máquinas son, de alguna manera, se adaptan ellas mismas a nuevas necesidades, ¿no? O sea, en sí son robots que pueden hacer lo que les digamos y si les decimos nuevas cosas van a hacer nuevas cosas, ¿no? A diferencia de una línea de producción, ¿no? En una línea de producción las cosas están ya muy, muy, muy limitadas, muy estructuradas y pensadas en un proceso de alta eficiencia, ¿no? Y están muy bien, o sea, está muy bien. Ustedes como emprendedores van a tener que entender también que a la hora de que paso de cierta escala necesito irme a esos procesos tradicionales, porque sí, para esos niveles son más económicos, ¿no? Pero si yo quisiera, por ejemplo, hacer una nueva botella para Coca-Cola, pues no me puedo poner a hacer moldes y hacer procesos de inyección y demás para llevársela a Coca-Cola a ver si le gusta, ¿no? Entonces, o para una prueba de a lo mejor y nada más 1,000 piezas, ¿no? La ventaja de la fabricación digital es que no importa si ustedes van a hacer 1 o 10,000 piezas, el costo va a ser el mismo. O aunque igual y sí se va a reducir por cantidades, no se va a reducir por los costos operativos o los costos reales de hacerlo, sino más por una estrategia de cautivar clientes, ¿no? O sea, el que les está ofreciendo el servicio probablemente va a decir, ok, pues si me vas a pedir 500, igual y sí me conviene dejártelo más barato para que te quedes conmigo, ¿no? Pero en cambio, quien hace una pieza por inyección o por un proceso tradicional, sí les va a decir, güey, te va a costar lo mismo si es una o si son 500, porque hacer el molde te cuesta eso, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante. En las producciones piloto, las herramientas de fabricación digital son una ventaja brutal para ustedes, porque los pone en cuanto a calidad y en cuanto a costos muy cerca de estas grandes empresas, sin tener que invertir grandes cantidades de dinero de un trancazo. Entonces les da la oportunidad de hacer sus producciones piloto, llevarlas al mercado, ver si funcionan y bajo qué escala. Y si descubren que tienen esa escala masiva, pasar a procesos de otro tipo, ¿no? Entonces, la fabricación tradicional, pues es esto, ¿no? O sea, hay una idea, pasa por un proceso de maquila, baja escala primero, en alta escala después. De todos modos se tiene que transportar, primero en baja escala, después en gran escala, pero finalmente llega a una idea de venderse, ¿no? Y se va a hacer, pues así, ¿no? En un taller tradicional, con gente con herramientas tradicionales, que tiene problemas, que tiene también alegrías, tiene muchas cosas que están afectando su trabajo, que tiene también ciertas capacidades que ya sean dadas por su conocimiento, por sus habilidades manual, por las herramientas que le da el trabajador, por la infraestructura que tenga para transportarse, bla, bla, bla. Todo eso va a influir en nuestra producción, tengamos muy en cuenta eso, ¿no? Si yo me dedico a hacer playeras y mis playeras me las están haciendo aquí en el centro y hay una marcha aquí en el centro, eso va a afectar en mis cosas, porque la gente que hace las playeras no va a llegar, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo una máquina, ¿no? Esa máquina no le va a afectar si su esposa lo dejó, no le va a afectar si no hay camiones, no le va a afectar nada de eso. Entonces también es una manera de reducir potenciales riesgos en mi producción. Y veamos un poco qué es esta onda de la fabricación digital. Me gusta también como ejemplo porque también es un nuevo modelo de negocios. Entonces,
Es una empresa que se llama Ponoco, lo encuentran en internet. El chiste es que estos cuates son una plataforma digital en la cual los diseñadores pueden subir Ponoco. Ponoco, ahí dice P-O-N-O-K-O. Es una plataforma web en donde, digamos, nosotros como diseñadores podemos subir archivos que son diseños. Gente que tenga máquinas puede subirse como potencial maquilador y ellos lo que hacen es el enlace, ¿no? Entonces, ustedes como clientes se meten, dicen, oh, me gustó esta silla, a lo mejor yo diseñé la silla, entonces me gano una regalía. Ponoco localiza a quién es el que tenga la máquina más cercana a ustedes, le manda el archivo, lo fabrica y él se lo hace llegar, ¿no? Entonces, si se fijan, a diferencia del medio tradicional, no necesitamos, primero, una fábrica, ¿no? O sea, hablando únicamente de fabricación, no necesitamos una fábrica, cosa que del otro modo sí necesitamos, ¿no? Necesitamos tener la fábrica donde se haga la silla. Y para que esa fábrica opere, necesita hacer muchísimas sillas del mismo tipo y necesita venderlas, ¿no? Entonces ya estamos obligados a la escala de masas, escala masiva en producción. En este caso no. En este caso puede hacer solo una silla, o puede hacer dos, o puede hacer 20, o puede hacer las que necesite, ¿no? Por otro lado, aparte de que necesito la fábrica, necesito transportarlo de la fábrica al punto de venta y el punto de venta al cliente, ¿no? Mientras que en este caso, en lugar de transportar el objeto, transporto el archivo se fabrica lo más cercano posible al cliente y de ahí se transporta. Entonces, ahí ya estamos reduciendo también muchos costos y muchos tiempos y muchas desventajas que se producen en los procesos tradicionales de fabricación. Y es algo que ustedes pueden aprovechar dentro de sus estrategias, ¿no? También es importante, si le pasas tantito a la otra imagen, que estos diseñadores muchas veces lo que buscan es optimización del material, cosas que en muchas industrias o en muchas fábricas no se busca. O sea, se tienen muchos desechos y no hay problema. En este caso, muchos, estos muebles, este tipo de mobiliario, eso también es lo que busca, la optimización del material y poder obtener mayor piezas en menos material posible. O sea, no todos, ¿verdad? Pero, o sea, eso es también, este tipo de ensambles y este tipo de fabricación es lo que te puede ofrecer. Entonces, ese es el plus extra. En un proceso tradicional de carpintería para hacer una silla, lo primero que hago es obtener mi madera, ¿no? De mi madera la voy a preparar para poder meterla a una sierra, después la voy a cortar con una caladora, la voy a lijar a mano, la voy a meter en una lijadora de banda, la voy a tallar, la voy a armar, le voy a dar barniz, no sé qué y no sé cuánto, ¿no? En el caso de este tipo de sillas que tienen plástico, generalmente se hacen por procesos de inyección, ¿no? Lo que quiere decir que entonces, primero necesito hacer miles de sillas para poder fabricarlas, ¿no? Yo tengo que tener esa idea desde el principio. Segundo, necesito hacer todo este proceso de diseño y necesito ser muchísimo más detallista en ese proceso, porque si mi diseño está mal y mi molde quedó mal, un molde para inyección le está costando 500,000 pesos, ¿no? Entonces, perdieron 500,000 pesos porque diseñaron mal la silla. Luego, necesito también utilizar pues, toda esta fábrica y toda esta infraestructura que tiene un alto impacto a nivel económico, social y ambiental, ¿no? Ustedes estarán de acuerdo conmigo que en las zonas donde hay fábricas se vive mucho peor que en las zonas donde hay parques, ¿no? Entonces, si podemos retirar esas fábricas y distribuirlas y podemos empezar a meter otro tipo de ocupación de espacio, pues también la calidad de vida mejora, ¿no? En este caso de la silla, nosotros en lugar de utilizar medios tradicionales, utilizamos medios de fabricación digital. Y la silla en sí se fabrica únicamente con una máquina, ¿no? Después de eso sí se le da un detallado manual, pero es únicamente retirar rebabas y poner sellador. Es lo único que se hace. Entonces, aquí estamos, por un lado, retirando un buen de procesos que, aunque los hiciéramos ya sea en una sola fábrica o distribuida en diferentes talleres, en cualquiera de los casos implican más costos, más contaminantes y probablemente mayores probabilidades de error o necesidades de control de calidad, ¿no? Y también desgaste humano, o sea, porque al final de cuentas es también una persona la que está trabajando ahí, ¿no? Y ahorita estás dejando que la máquina se encargue de desarrollarlo. Exacto. Una o las piezas que quieras, ¿no? Un poco más mecánico. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los plásticos, ¿no? El respaldo y el asiento, utilizamos plásticos que son unos laminados a base de plásticos de desecho, pero no es cualquier plástico de desecho, son aquellos que no pueden separarse por venir mezclados con otro material. Entonces, por ejemplo, las pastas de dientes son como una especie de Tetra Pak, pero con plástico. O sea, tiene plástico, aluminio y plástico, ¿no? Entonces, eso no se puede reciclar como plástico virgen porque no se le puede separar el aluminio.
Entonces, con ese tipo de materiales se hacen estas láminas, ¿no? Entonces, ya de entrada es, bueno, en este caso va muy de la mano con nuestra filosofía, ¿no? Pero lo que hacemos es aprovechar un material de desecho que de otro modo no se hubiera reciclado, se hubiera convertido en un contaminante, en un producto, ¿no? Ese plástico lo hubiéramos podido haber inyectado, pero pasa todo esto que les digo. O lo hubiéramos podido haber termoformado, ¿se acuerdan la maquinita que les enseñé? ¿No? Que la calienta y lo deforma. En cualquiera de los dos casos necesita una alta cantidad de energía, ¿no? Para calentar el plástico, ya sea para meterlo en un molde o para derretirlo y que se deforme en otro molde, ¿no? En este caso, la máquina hace unos cortes controlados que vuelven al material flexible en las zonas donde queremos que se vuelva flexible. Entonces, en lugar de moldearlo a una sola forma, lo moldeamos en una lámina que puede ser plana, se puede transportar en plano ocupando mucho menos espacio, o se puede deformar manualmente, convirtiéndola en algo con una geometría un poco más compleja, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, la influencia de la fabricación digital, lo que lo logra es quitarnos un buen de costos, un buen de procesos que nos tomarían tiempo y nos meterían posibilidades de errores, y por otro lado nos da una ventaja, o sea, para el cliente, en nuestro caso, es muchísimo más interesante ver una silla que se arma o que se puede armar y desarmar fácilmente, sin herramientas, guardada en un espacio súper chiquito. Porque te mueves toda una sala de estas en un Chevy, o sea, cuatro sillas, una mesa, un librero, las metes en un Chevy y te las llevas, o las metes debajo de la mesa y las guardas. Y cosa que no puedes hacer con este tipo de muebles tampoco, ¿no? Entonces también les da la posibilidad de innovar, no solamente en cuanto a los procesos, sino en la propuesta de valor, ¿no? En el caso de la lámpara responde de una manera similar. En este caso la lámpara es doble faz. Se puede doblar para ambos lados y la parte interna y la parte externa tienen contraste, o sea, es un color claro adentro y un color oscuro afuera. Entonces ya la lámpara tiene un uso más interesante, ya tiene dos vidas también, ¿no? Cosa que por una manera tratada de manera tradicional pues sería más complicado, ¿no? Porque no la puedo doblar y desdoblar para los dos lados. Y hacer esto con un carpintero a mano definitivamente es imposible. O sea, este patrón, cortarlo a mano es imposible. O sea, estamos hablando de que cada uno de esos surcos tiene aproximadamente 0.3 a 0.5 milímetros de grosor. Y no hay herramienta que tenga ese grosor. O sea, no hay sierra, no hay nada que tenga corte tan fino. Esto se hace con un corte láser. O sea, es un haz de luz tan intenso, desplazado de manera computacional, que te permite hacer eso. Entonces sí te da como chance de hacer otro tipo de cosas también, ¿no? Ok. Bueno, entonces regresando aquí, esta parte tiene mucho que ver con lo que decía Liz. A diferencia de los métodos tradicionales, como yo tengo tanta precisión y tanto control sobre el proceso, puedo empezar a aprovechar muchísimo mejor mi material. Si yo llego y meto un carpintero y le digo que corte esto, va a ser un relajo para él. Y muy probablemente va a tener que quitar mucho material alrededor para poder llegar a eso. Entonces todo ese material se va a desperdiciar. Mientras que una máquina puede de manera controlada acceder a cada parte de la lámina y cortarla sin necesidad de dañar, ¿no? O sea, se habla que hacia muy grandes rasgos, en el caso de la fabricación de mobiliario, las empresas que utilizan este tipo de tecnología contra carpintería tradicional están ahorrando desde un 20-30% hasta incluso un 60-80% en algunos casos. O sea, porque puedes aprovechar prácticamente todo el material. Lo único que sobra es el aserrín que se retira para cortar, ¿no? Y que si quieres también lo puedes aprovechar a lo mejor para hacer otra cosa, ¿no? En nuestro caso, las sillas, por ejemplo, es madera de aserrín. Entonces, o sea, el residuo de la misma máquina se puede reintegrar y volver a hacer una nueva madera. Entonces, idealmente podría ser cero el desperdicio, ¿no? En nuestro caso, realmente el aserrín no regresa a la planta de producción, pero podría llegar a hacerlo, ¿no? En el caso de que nosotros generáramos toneladas suficientes como para que la planta nos lo recibiera. Y ahí también es otro relajo, ¿no? Sí, eso es bien importante. Vamos así como a generalizar todas estas máquinas que pueden hacer objetos a partir de archivos en tres grandes familias, ¿no? La primera es aquella que, como lo estamos viendo, quita material para obtener un objeto, ¿no? Sería sustractiva. En este caso, el de la imagen es un router CNC, corta con una broca, pero igual hay aquellas que cortan con láser, con chorro de agua a presión, con chorro de plasma, etcétera, ¿no? Dependiendo de
dependiendo del material y del diseño, podemos elegir diferentes máquinas y un diseñador les va a saber aconsejar este tipo de cosas, ¿no? Especialmente aquellos que trabajan particularmente con fabricación digital. Aparte de las que quitan material para obtener algo, hay las que agregan material para obtener algo. Ahorita se habla mucho de la impresión 3D, ya todos seguro escuchaban algo de la impresión 3D, ¿no? En la impresión 3D hay miles bueno, no miles, pero hay muchísimas tecnologías diferentes que trabajan con materiales diferentes de maneras diferentes, ¿no? Pero en general lo que hacen es dividir un objeto tridimensional en muchas capitas, o sea, imágenes bidimensionales que puedo empezar a pegar y unir, ¿no? Si pensamos, no sé, en un libro, por ejemplo, un libro pues es un rectángulo, ¿no? Un cubo. Pero es un cubo que en realidad está hecho por muchísimos rectángulos planos. Y a la hora que los apilo, obtengo un cubo, ¿no? Entonces, la ventaja de estas tecnologías es que como el objeto se va generando capa por capa, cada capa bidimensional siempre se puede acceder de este modo, ¿no? Mientras que en el caso de que quito material, a veces la herramienta no alcanza a entrar a la parte que quiero quitar sin quitar algo que no quiero quitar. Entonces podemos hacer cosas mucho más complejas. La diferencia significativa es que generalmente las manufacturas aditivas tienen volúmenes mucho menores y tienden a ser un poco más costosas y aparte están más restringidas en los materiales con los que pueden trabajar. Mientras que las sustractivas, siempre y cuando la broca sea capaz de cortarlo y la geometría se pueda acceder desde la forma como la máquina le permite, porque hay diferentes tipos de máquinas, se puede hacer. Y tiende a ser un poco más económico porque tanto el tiempo como el costo de producción es menor. Tanto el costo de la máquina también son un poco más accesibles. Este ejemplo es son unos lentes de madera de una marca mexicana que fabricamos en el estudio. Nosotros no nos encargamos del diseño, únicamente nos encargamos de la producción, pero lo traigo a colación porque es un buen ejemplo de cómo puedes trabajar en diferentes escalas bajo un mismo proceso de fabricación digital y ser rentable sin importar que estás vendiendo un solo par o estés vendiendo miles, ¿no? Esta empresa, pues bueno, los lentes ya a final se ven así, ¿no? Se corta en la máquina, se mete un bloque de madera, ya está el archivo tridimensional, nosotros ya tenemos los archivos, entonces él nos habla y nos dice, oye, ¿sabes qué? Necesito 50 modelos de Original One, por ejemplo, que es y los necesito en tal madera, ¿no? Ahora los fabricamos. Pero a veces nos habla y nos dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un nuevo cliente que me pidió un diseño personalizado, te mando el archivo. Entonces yo nada más meto el archivo y lo fabrico. ¿Qué pasa si hubiera tenido que hacerlo con un carpintero? ¿No? O sea, ya se imaginan todo el proceso tedioso de ir con el carpintero. Oye, pues es que así son los lentes. No, no te quedaron, no sé qué, no sé cuánto. En lo que él está explicando al carpintero, nosotros ya los fabricamos, ¿no? Es más, nos habla, los fabricamos y en lo que llega casi que ya están listos, ¿no? Entonces, esas son muchas de las ventajas ya a nivel real, ¿no? Aquí lo vemos. Otro caso es ¿no? Y esto tiene más que ver. Ajá. Nosotros trabajamos con metales en el caso de manufactura sustractiva. O sea, podemos cortar metales, podemos fabricar pues, todo tipo de piezas desde aluminio, digamos en dureza, hacia abajo. O sea, metales no ferrosos. Acero ya no lo podemos trabajar, o por lo menos no con nuestras máquinas, aunque sí estamos asociados con quienes los trabajan en otras máquinas. Sin embargo, algo que hay que tener en cuenta es que mientras más duro el material, pues más caro es el proceso, ¿no? No solamente por el costo del material, sino por el costo del maquinado, ¿no? Ahorita, de todos modos, vamos a platicar sobre los proyectos y vemos cómo a cada uno se les puede ir apoyando, ¿no? Este es otro ejemplo y este es un caso en donde está todavía en la fase de proyecto, ¿no? Este ya es un producto, esto ya se comercializa, de hecho aquí cerca en Downtown, en Shops for Downtown, que está en Madero. Cualquiera de las tres puede generar una geometría altamente compleja, ¿no? O sea, hablando de no sé, hacer un rostro, hacer una mano, hacer una pieza mecánica con alta complejidad, etcétera. Sin embargo, sí hay limitantes en cada una de ellas y hay factores que las vuelven idóneas para cierto tipo de cosas, ¿no? Hablando muy a grandes rasgos, la impresión 3D, la limitante principal está en el material. Los materiales que pueden meterse o no pueden meterse a la máquina, ¿no? Y tiene mucho que ver con el proceso. En tamaño, hay muchos tipos de máquinas y muchos tipos de tecnología de impresión 3D, pero en general, las que son más accesibles para ustedes como emprendedores
tienden a tener tamaños menores a 30 centímetros por 30 centímetros por 30 de alto. En nuestro caso, trabajamos con, bueno, tenemos varias impresoras. La más pequeña, que es la que tiene mejor resolución y trabaja más como piezas de joyería, prototipado mecánico pequeño, etcétera, tiene un área de 27 por 15 por 15, creo. La que le seguiría tiene un área de 20 por 20 por 14. La que le seguiría tiene un área de, es un diámetro de casi 30 centímetros y una altura de 32 centímetros. Y todas trabajan con plásticos, en este caso. Ajá. Ahora, cuando los objetos no caben en la máquina, lo que se hace es que se parten en diferentes pedazos y se unen al final. Y esto nos da, de todos modos, la geometría. Ajá. Exacto, exacto. Ahora, la impresión 3D en cuanto a geometrías tridimensionales es la que mejor resolución tiene, es decir, la que puede hacer cosas como con mayor finura, ¿no? O sea, si yo quiero, no sé, hacer que en mi cara se vean las, no sé, la barba y el bigote y las arrugas y todo eso, la impresión 3D es ideal para eso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si hablamos de espacio generado o volumen generado, va a ser más costoso un centímetro cúbico trabajado en impresión 3D que trabajado en corte CNC, por ejemplo, ¿no? Que en corte CNC, que es el que desbasta el material, ¿no? El que hace este tipo de formas. O sea, en ese caso, como lo que usted decía de una cara, tomando el ejemplo de una cara, se puede hacer mediante esta tecnología que lo desbasta. Y si, o sea, nosotros en esta tecnología que es el corte CNC tenemos una altura máxima de 7 centímetros. Entonces, digamos que la cara, digamos de aquí a la parte de atrás de la cabeza, no cabe en esos 7 centímetros. Se puede dividir, al final se junta toda la pieza y se tiene toda la volumen de la cabeza. Por ejemplo, en el CNC, en un solo corte podemos meter un área de 122 centímetros por 133 centímetros, 136, perdón, por 7 centímetros de alto, en una sola pieza, de un solo corte. Ajá, por ejemplo. Ahora, en el caso de piezas, supongamos que nuestro área de trabajo ahorita es de aquí hacia arriba, ¿no? Esto. Si la pieza se puede meter en ancho, nosotros podemos recorrer después esa lámina y cortar lo que faltó y sigue siendo una sola pieza. Entonces eso te da la posibilidad, en nuestro caso, de hacer de 1.22 por una sección mucho más larga, ¿no? También es importante considerar los materiales, o sea, porque, por ejemplo, en su caso, si quiere hacer, no sé, que quiere una cara o un cuerpo, digamos, que mida 350 metros, hay que utilizar un tablón o buscar ya un material que dé esa altura o esa distancia de una sola pieza. Ajá. O sea, eso también es importante. Van a ser muy pocos. O sea, los módulos estándar aquí. Sí. Sí. Ajá. Sí, sin ningún hecho, problema. Eso es lo que nosotros también recomendamos para para que sea más sencillo todo. En el caso de la impresión 3D, por ejemplo, sí estás limitado a los materiales que ya existen para esa tecnología. Hay varios tipos de tecnologías. Hay algunas que trabajan, por ejemplo, con metales. Hay algunas incluso que ya trabajan con nanopartículas. O sea, ahorita están trabajando con impresión de nanopartículas, o sea, reorganización de átomos, casi. Un poquito más grande que eso, pero, o sea, de las cosas más así interesantes que he visto son cosas nanométricas, que no sé, un carrito de Fórmula 1 nanométrico, que lo ves al lado de un grano de arena y se ve minúsculo, ¿no? ¿Para qué te sirve un carrito de ese tamaño? Para nada. Pero ya que empiezan ellos a explorar, pueden trabajar el material desde cosas más pequeñas, ¿no? En el caso de materiales inteligentes, hay que entender que los materiales inteligentes son materiales que pueden variar sus características en función de un estímulo. No es materiales que tengan una capacidad cognitiva. Entonces, si hay materiales inteligentes, por ejemplo, el plástico conductivo. Por ejemplo, tenemos un plástico que con el calor cambia de color. O sea, pasa de casi negro a blanco o a verde o a rojo. Ese es un material inteligente. Tenemos otro plástico que conduce electricidad y que dependiendo de la temperatura a la que se imprima, conduce más o menos electricidad.
Entonces también es un material que tiene cierta inteligencia. Ajá. Sí, 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 sí. Igual, en otro tipo de impresoras que ya son mucho más costosas, hay plásticos que tienen también bueno, nosotros tenemos otro que es soluble en agua, que ese también es cierta inteligencia. Hay plásticos, por ejemplo, exacto. Ajá. Hay plásticos que con cierta temperatura o con cierto estímulo eléctrico y demás se vuelven más duros o más blandos o más elásticos o cosas así. Es como de lo más que hay así en esta onda de materiales, ¿no? Ahora, en tamaño, en cualquiera de las máquinas lo puedes hacer más, o sea, por pedazos y volverlo a unir. Las máquinas más grandes, lo que más grande trabajan son los routers CNC, después le seguirían las cortadoras láser y después le seguirían las impresoras 3D. Ahora, las impresoras 3D lo que hacen es dejar material, ¿no? Y están limitados al material que tienen. Las cortadoras router lo que hacen es quitar del material. Entonces, en ese caso estamos limitados a los materiales que quepan en el área de trabajo y que la máquina pueda cortar, ¿no? O sea, que la broca sea capaz de cortar y que no truene la broca o que, por ejemplo, hay cosas como la tela, por ejemplo, se va a enredar con una broca, ¿no? Sin embargo, no le va a pasar nada con el corte láser. Un haz de luz no se va a enredar con la tela. Entonces, esas son como las diferencias significativas. Materiales gruesos tienden a irse en el corte CNC. Materiales delgados son mejor trabajarlos con corte láser. Entre ellas dos, una diferencia significativa es que el corte router corta con una broca que tiene cierto diámetro, ¿no? Y puedo variar las brocas, sin embargo, el diámetro siempre va a ser mayor a un haz de luz, ¿no? Entonces, puedo hacer cosas con mayor detalle en el corte láser. Entonces, pensemos así como en aplicaciones a nivel de emprendimiento. Si yo quiero prototipar alguna pieza que no se va a hacer por maquinado, generalmente, y que es pequeña, generalmente la impresión 3D es una muy buena forma de abordarlo. Cuando yo quiero prototipar una pieza que se va a hacer por maquinado, conviene abordarla desde el principio con el router CNC porque va a ser un prototipo mucho más cercano a la línea de producción real. Entonces nos va a ayudar a anticipar problemas que pueden generarse más adelante, que no tiene que ver con el diseño, sino con la ingeniería de fabricación. Cuando son cosas planas, en este caso es importante la diferencia también, el router CNC puede hacer cosas tridimensionales, el corte láser no. El corte láser solamente corta o graba. Entonces, si son cosas planas, delgadas, se van al láser, ¿no? Sí, claro. Sí, por ejemplo, en el caso de los lentes, los cortamos en el corte router, desbastamos todo ese material y generamos la geometría. Se desmontan, se llama Lugo el diseñador que los hace, Lugo los trabaja artesanalmente, los detalla, les pone las micas, etcétera, y luego nos los regresa y en los marcos, en la parte interna del marco, se graba el número de serie con láser y en el caso de que sea personalizado se le pone la firma y el para quién era.